El sol nacía sobre las colinas de Judea, pero su luz dorada no lograba ocultar la sombra que se cernía sobre el pueblo hebreo. Durante 40 años, los filisteos habían dominado la tierra prometida y sus ciudades fortificadas se extendían como cicatrices por la costa. Sus soldados marchaban por caminos polvorientos con armaduras brillantes y lanzas afiladas, exigiendo tributos, imponiendo sus leyes y adorando a dioses extranjeros. Los hebreos vivían doblegados bajo el yugo, sus voces silenciadas, sus altares profanados. En los campos de Judá y en las montañas de Efraín, el pueblo escogido de Dios se había convertido en esclavo en su propia tierra. Los niños crecían escuchando historias susurradas sobre los días gloriosos de Moisés y Josué, cuando el Todopoderoso luchaba junto a su pueblo. Pero esos tiempos parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo nocturno. En Zorá, un pequeño poblado entre las colinas, vivía un hombre llamado Manoá, de la tribu de Dan. Su esposa era estéril y la pareja había perdido toda esperanza de tener descendencia. Pero Dios no había olvidado a su pueblo, aunque éste pareciera haberlo olvidado a él. Era un día ordinario, cuando la mujer de Manoá estaba sola en los campos, recolectando cebada bajo un sol abrasador. De pronto, una figura apareció ante ella, radiante como el fuego mismo, con vestiduras que brillaban más que la nieve bajo el sol. Era el ángel del Señor, y su presencia hizo temblar la tierra bajo los pies de la mujer. Ella cayó de rodillas, el corazón latiendo como un tambor de guerra, sabiendo que estaba frente a lo divino. La voz del ángel resonó como un trueno lejano, pero sus palabras eran suaves como la lluvia sobre tierra reseca. Le dijo que concebiría y daría a luz un hijo, un niño consagrado a Dios desde el vientre materno. Este hijo sería nazareo durante toda su vida, apartado para el Señor como un vaso sagrado. Nunca debería cortarse el cabello, nunca beber vino ni bebida fermentada, nunca tocar ningún objeto impuro, pero a cambio de esta dedicación recibiría una fuerza sobrenatural, un poder que ningún ser humano jamás había poseído. Él comenzaría a liberar a Israel de las manos de los filisteos. Sería el martillo de Dios contra los opresores de su pueblo. La mujer corrió a casa, tropezando con las piedras del camino, las palabras del ángel resonando en su mente como música celestial. Al relatarlo todo a Manoá, él apenas pudo creerlo. Oró fervientemente, pidiendo que el ángel regresara para explicar cómo debían criar a ese niño especial. Dios escuchó su oración, y nuevamente el mensajero divino apareció, esta vez para ambos. Manoá ofreció hospitalidad, deseando preparar una comida, pero el ángel pidió solo que ofrecieran un sacrificio al Señor. Cuando la llama ascendió del altar, el ángel subió al cielo dentro de la misma llama, dejando a la pareja postrada en el suelo, maravillada y aterrorizada por la presencia sagrada. Meses transcurrieron y el vientre de la mujer creció. Toda la aldea sabía que algo extraordinario ocurría. Las demás mujeres susurraban sobre sueños proféticos, señales en el cielo, un niño distinto a todos los demás. Cuando llegó el momento del parto, los dolores fueron intensos, como si la propia tierra diera a luz algo nuevo. El bebé nació en una noche de tormenta, cuando rayos atravesaban el cielo oscuro y el viento aullaba por las colinas. Era un niño grande y fuerte, con cabello oscuro que crecía abundante desde su nacimiento. Sus ojos brillaban con una luz extraña y sus manos ya eran grandes y poderosas. Lo llamaron Sansón, que significa pequeño sol, pues traería luz al pueblo en las tinieblas de la opresión. Desde los primeros días era evidente que era diferente. Crecía más rápido que otros niños, era más fuerte, más ágil. A los 5 años cargaba piedras que hombres adultos apenas podían levantar. A los 10 rompía cuerdas gruesas como si fueran hilos de cabello.
A los 15 sus puños podían partir madera sólida con un solo golpe. El Espíritu de Dios venía sobre él en oleadas de poder, y cuando esto ocurría, su fuerza se volvía verdaderamente sobrehumana. Pero con gran poder venía gran responsabilidad, y Sansón sentía el peso de su destino desde muy joven. Mientras otros niños jugaban despreocupados, él sabía que había nacido para la guerra. Sus padres le contaban constantemente sobre el voto nazareo, la importancia de mantener su cabello intacto, de nunca beber vino ni tocar cosas muertas. Era un fardo pesado para un niño, vivir sabiendo que su fuerza dependía de su obediencia, que un solo error podría costarlo todo. Los filisteos aún dominaban la tierra. Sus guarniciones oprimían al pueblo, y cada día Sansón crecía consciente de que algún día tendría que enfrentarlos solo. Cuando alcanzó la madurez, Sansón era una figura impresionante. Alto como un gigante, con hombros anchos como una puerta, músculos que se movían bajo su piel como cuerdas de hierro. Su cabello negro caía hasta la cintura, jamás tocado por cuchilla, símbolo visible de su consagración. Pero en sus ojos había algo más que fuerza física, una ira santa, una sed de justicia que ardía como fuego interior. Los filisteos habían oprimido a su pueblo demasiado tiempo. Era hora de que el martillo de Dios comenzara a golpear. El sol estaba alto cuando Sansón descendió las colinas hacia Timna, una ciudad filistea en la frontera entre los territorios. A los 20 años se había convertido en una leyenda viviente entre los hebreos, pero aún no había enfrentado directamente a los opresores de su pueblo. Ese día, sin embargo, el destino preparaba la primera prueba de su fuerza sobrenatural. Caminaba solo por el camino polvoriento, sus pasos firmes resonando en el silencio de la mañana, cuando escuchó un rugido que hizo temblar las piedras. De las viñas junto al camino surgió un león joven, pero ya adulto, con melena dorada y ojos amarillos llenos de furia. La bestia era magnífica y aterradora, pesando más de 200 kilos de músculos y garras afiladas. Cualquier hombre normal habría huido o subido al árbol más cercano, pero Sansón se detuvo y miró fijamente al animal. En ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre él con fuerza abrumadora y sintió el poder divino recorrer sus venas como lava derretida. El león saltó, rugiendo con suficiente fuerza para despertar a los muertos. Sansón no retrocedió ni un paso. Con las manos desnudas, agarró a la fera en el aire, una mano en la mandíbula superior, otra en la inferior. El león se debatió furiosamente, sus garras arañando los brazos de Sansón, pero él sostuvo firme. Luego, con un movimiento rápido y brutal, desgarró las mandíbulas del animal como si abriera una fruta madura. El rugido se convirtió en un último suspiro y la bestia poderosa cayó muerta a sus pies. Sansón miró sus manos, aún temblando con la adrenalina del combate. Había matado a un león con la fuerza de sus puños, algo que ni siquiera los guerreros más famosos de la historia habían hecho. Pero no sintió orgullo, solo una silenciosa confirmación de que Dios estaba con él. Dejó el cadáver donde cayó y continuó su camino hacia Timna, sin contarle a nadie lo ocurrido. Era un secreto entre él y el Todopoderoso, una primera victoria en la guerra que vendría. Semanas después, Sansón regresó por el mismo camino, esta vez acompañado de sus padres. Iba a casarse con una mujer filistea de Timna, una unión que sus padres no aprobaban plenamente, pero que Dios estaba usando para sus propósitos. Cuando pasó por el lugar donde había matado al león, Sansón decidió echar un vistazo al cadáver. Lo que encontró lo sorprendió por completo. Dentro de las costillas del animal muerto, una colmena de abejas había construido su panal, y la miel dorada chorreaba sobre los huesos blanqueados por el sol. Sin tocar el cadáver, pues eso violaría su voto nazareo, Sansón usó una rama para retirar la miel y la comió. Era dulce como néctar, y una idea comenzó a formarse en su mente.
Guardó un poco de miel y también dio a sus padres, pero no les contó de dónde la había obtenido. Aquella imagen de la miel dentro del león muerto quedó grabada en su memoria y supo que Dios lo había permitido por una razón específica. La boda se celebró con gran fiesta, según la costumbre filistea. Durante 7 días habría banquetes, música, danzas y bebida. Sansón, respetando su voto, no tocó el vino, pero participó en las festividades. Los filisteos, curiosos por aquel hebreo gigante que había conquistado a una de sus mujeres, trajeron 30 jóvenes para ser sus compañeros durante la fiesta. Eran guerreros fuertes y orgullosos, acostumbrados a menospreciar a los hebreos como un pueblo débil y sometido. Fue entonces cuando Sansón decidió proponer un acertijo, una tradición común en bodas de aquella época. Pero su acertijo no era común. Sería un mensaje codificado sobre su destino y su poder. Con voz fuerte que resonó por todo el salón, proclamó las palabras que se harían famosas: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. La sala cayó en silencio, todos intentando descifrar el significado de esas palabras misteriosas. Sansón hizo una apuesta con los 30 filisteos. Si resolvían el acertijo durante los 7 días de la fiesta, él les daría 30 túnicas de lino y 30 cambios de ropa. Si no lograban resolverlo, ellos le darían la misma cantidad. Era una apuesta valiosa, pues las ropas finas costaban caro, pero Sansón confiaba en que nadie descubriría el secreto del león y la miel. Los primeros días pasaron con los filisteos reunidos en grupos, discutiendo posibles significados, pero sin llegar a ninguna respuesta satisfactoria. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Las palabras resonaban en sus mentes, pero el significado permanecía oculto. Intentaron varias interpretaciones sobre guerra, caza, agricultura, pero nada tenía sentido completo. En el 4.º día, la presión aumentaba y los 30 jóvenes comenzaron a nerviosos. Perder la apuesta significaba no solo humillación, sino también una pérdida financiera considerable. Entonces decidieron usar una estrategia deshonesta. Buscaron a la esposa de Sansón y la amenazaron sutilmente. Si no descubría la respuesta de su marido, quemarían su casa y la de su padre. La mujer, aterrorizada por las amenazas, comenzó a presionar a Sansón. Lloraba, imploraba, decía que él no la amaba de verdad si no compartía su secreto. Decía que era humillante para ella no saber la respuesta mientras su propio pueblo la exigía. Durante 3 días insistió, usando todos los artificios de la seducción femenina, hasta que Sansón, cansado de la presión constante, finalmente cedió y le contó sobre el león y la miel. En el 7.º día, poco antes de que terminara el plazo, los 30 filisteos se presentaron ante Sansón con la respuesta: ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Sansón supo inmediatamente que había sido traicionado. Sus ojos se llenaron de una ira divina y respondió con palabras cortantes: si no hubieran labrado con mi novilla, no habrían descubierto mi acertijo. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con poder destructivo. Él partió solo hacia Ascalón, una de las principales ciudades filisteas, invadió las calles como un huracán humano, mató a 30 hombres de los más nobles y ricos de la ciudad, los despojó de sus ropas finas y regresó para pagar la apuesta. Arrojó las túnicas ensangrentadas a los pies de los 30 jóvenes y partió, volviendo a la casa de su padre, dejando a su esposa atrás. La primera sangre había sido derramada. Sansón había demostrado que no era solo fuerte, sino también peligroso cuando se provocaba. Los filisteos comenzaron a entender que aquel hebreo gigante no era como los demás. Había algo divino y terrible en él, una fuerza que desafiaba toda lógica. El martillo de Dios había comenzado a golpear y cada impacto resonaría a través de la historia.
Llegó la época de la cosecha del trigo, y Sansón descendió a las tierras filisteas, llevando un cabrito como presente para su esposa. Habían pasado meses desde el episodio del acertijo, y él esperaba que los ánimos se hubieran calmado. Pero cuando llegó a la casa de su suegro en Timna, recibió una noticia que le hizo hervir la sangre como metal fundido. El padre de la mujer había entregado a su esposa a otro hombre, uno de los 30 compañeros de la boda, alegando que Sansón la había abandonado. La furia que invadió a Sansón en ese momento fue como un volcán entrando en erupción. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa y su voz tronó por las paredes de la casa cuando declaró que ahora estaría en paz con los filisteos, pues les haría mal sin culpa alguna. Era una declaración de guerra y todos los presentes sintieron el peso mortal de esas palabras. Sansón salió de la ciudad como una tormenta, dirigiéndose a los campos donde vivían cientos de zorras. Con velocidad y fuerza sobrehumanas, cazó 300 de estos animales salvajes, los ató por parejas por la cola y colocó una antorcha encendida entre cada par. Luego, al anochecer, liberó a los animales en pánico entre los campos de trigo maduro de los filisteos. El fuego se extendió como plaga divina, consumiendo no solo los cultivos de trigo y cebada, sino también las viñas y los olivares. Era la época de la cosecha, y un año entero de trabajo se transformó en cenizas en una sola noche. La pérdida fue devastadora. Miles de hectáreas de cultivos se perdieron, representando la ruina económica de cientos de familias filisteas. Cuando descubrieron que Sansón había sido el responsable y supieron la razón, los filisteos se enfurecieron. Pero en lugar de atacar directamente al gigante hebreo, volvieron su ira contra la familia de su exesposa. Quemaron vivos tanto a la mujer como a su padre, cumpliendo irónicamente la amenaza que habían hecho durante la fiesta de boda. Cuando Sansón supo del trágico destino de su esposa, un dolor profundo se mezcló con su furia. Ella había sido víctima de la cobardía y crueldad de su propio pueblo, muerta por los juegos políticos y la deshonestidad de los filisteos. En ese momento, Sansón juró que no pararía hasta causar una carnicería entre los enemigos. Atacó a los filisteos con tal ferocidad que muchos murieron, y luego se retiró a una cueva en la roca de Etán, en las montañas de Judá. Los filisteos no podían dejar pasar impune aquella humillación. Reunieron un ejército y subieron contra Judá, acamparon en la región y exigieron que los hebreos entregaran a Sansón. El pueblo de Judá, aterrorizado por la presencia militar de los opresores, envió 3,000 hombres hasta la cueva donde Sansón se escondía. Era una escena patética ver a 3,000 hebreos marchando para capturar a uno solo de sus hermanos y entregarlo a los enemigos. Cuando llegaron a la cueva, hablaron con Sansón en tonos de reproche y miedo. Le preguntaron si no sabía que los filisteos los dominaban y por qué había traído esa desgracia sobre su pueblo. Sansón respondió con amargura que había hecho con ellos solo lo que ellos le habían hecho a él. Los 3,000 hombres explicaron que habían venido para atarlo y entregarlo a los filisteos. Y Sansón, no queriendo derramar sangre de sus propios hermanos, accedió, pero les juró que ellos mismos no lo atacarían. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y fuertes y lo condujeron hasta el campamento filisteo en Leí. Cuando los enemigos vieron al gigante atado siendo traído por sus propios hebreos, gritaron de triunfo, celebrando la captura del hombre que había causado tantos daños. Pero en ese momento de aparente victoria de los filisteos, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre Sansón. Las cuerdas que lo aprisionaban se deshicieron como hilos quemados por el fuego, cayendo de sus muñecas como paja seca. Sansón quedó libre en medio de cientos de guerreros enemigos armados, y su fuerza se multiplicaba ahora por la ira divina. Miró a su alrededor buscando un arma,
y sus ojos cayeron sobre la mandíbula fresca de un asno que había muerto recientemente. Tomó el hueso con ambas manos y se convirtió en una máquina de guerra humana. Lo que siguió fue una carnicería que entraría en la historia como una de las hazañas más brutales jamás registradas. Sansón atacó a los filisteos como un huracán de destrucción, girando la mandíbula de asno como si fuera una espada divina. Cada golpe derribaba a múltiples enemigos, rompiendo armaduras, destrozando cráneos, partiendo lanzas por la mitad. Los filisteos, inicialmente confiados en su superioridad numérica, rápidamente se convirtieron en una multitud desesperada, tratando de huir de la furia de un solo hombre. Sansón persiguió a los fugitivos por las colinas, matando sin piedad, dejando un rastro de cuerpos esparcidos por el paisaje. Su fuerza parecía inagotable, alimentada por la justicia divina y la sed de venganza. Durante horas, la batalla continuó, hasta que no quedó un solo filisteo vivo en el campo. Cuando finalmente se detuvo, jadeante y cubierto de sangre enemiga, Sansón contó los cuerpos a su alrededor. Había matado exactamente 1000 hombres con una sola mandíbula de asno. Alzando el arma improvisada, Sansón proclamó en voz alta: «Con una mandíbula de asno hice un montón, 2 montones. Con una mandíbula de asno maté 1000 hombres». Era una declaración de victoria, pero también un reconocimiento de que Dios había obrado a través de él. Arrojó la mandíbula lejos y llamó a ese lugar Ramat Lehi, que significa altura de la mandíbula. Pero después de la batalla, Sansón sintió una sed terrible, pues había luchado bajo un sol abrasador durante horas. Clamó al Señor, reconociendo que había sido Dios quien le había dado aquella gran victoria y pidiendo que no muriera de sed después de haber sido salvado de las manos de los incircuncisos. Dios escuchó su oración y hizo brotar agua de una cavidad en la roca. Sansón bebió, recuperó sus fuerzas y vivió. La noticia de la batalla de Lehi se propagó como fuego en paja seca por toda la región. Un hombre había matado 1000 soldados filisteos armados solo con un hueso de animal. Era imposible, era sobrenatural, era aterrador. El nombre de Sansón se convirtió en leyenda entre los hebreos y pesadilla entre los filisteos. El martillo de Dios había mostrado su poder destructor, y todos sabían que la guerra entre Israel y sus opresores había entrado en una nueva fase, más brutal y sangrienta que cualquier cosa vista antes. Gaza era la más poderosa de las 5 ciudades filisteas, un bastión de piedra y hierro que dominaba las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Sus murallas eran altas y gruesas, construidas para resistir a los mayores ejércitos, y sus puertas eran obras maestras de la ingeniería militar, hechas de madera maciza reforzada con bronce y hierro. Nadie entraba o salía de Gaza sin el permiso de los señores filisteos, y la ciudad era considerada inexpugnable. Era allí hacia donde se dirigía Sansón en una noche oscura, años después de la carnicería de Lehi. El juez de Israel se había convertido en una figura legendaria, temido por los enemigos y respetado por los hebreos. Su fuerza seguía creciendo, alimentada por el Espíritu de Dios y su dedicación al voto nazareo. Su cabello ahora caía casi hasta las rodillas, una masa negra y lustrosa que simbolizaba su consagración divina. Pero Sansón era también un hombre de pasiones intensas, y en aquella noche en Gaza había ido a visitar a una prostituta, una decisión que casi le costaría la vida. Los espías filisteos estaban siempre vigilantes, esperando una oportunidad para capturar o matar al gigante hebreo. Cuando recibieron la noticia de que Sansón había entrado en Gaza y estaba en la casa de una meretriz, vieron la oportunidad perfecta para una emboscada. Rodearon silenciosamente la casa, posicionaron arqueros en los techos vecinos y cerraron todas las puertas de la ciudad. Luego se acomodaron para esperar. Sabían que Sansón tendría que salir por la mañana
y cuando intentara pasar por la puerta principal, caería en su trampa mortal. Durante toda la noche, cientos de guerreros filisteos esperaron en silencio mortal. Algunos se escondieron en las sombras cerca de la casa, otros ocuparon posiciones estratégicas por las calles que llevaban a las puertas. Era la operación militar más grande jamás organizada para capturar a un solo hombre, pero todos sabían que Sansón valía un ejército entero. El plan era perfecto y los comandantes filisteos ya saboreaban la victoria. Finalmente, el terrorista hebreo pagaría por todas las humillaciones que había infligido a su pueblo. Pero Sansón no era un hombre común, y sus instintos de guerrero siempre estaban alerta. Alrededor de la medianoche, algún movimiento sospechoso o quizás una inspiración divina lo alertó sobre el peligro. Se levantó en silencio, miró por la ventana y vio las sombras de los hombres armados posicionados en las calles. Una sonrisa feroz cruzó su rostro. Los filisteos pensaban que lo habían capturado, pero estaban a punto de descubrir por qué lo llamaban Martillo de Dios. En lugar de intentar escapar furtivamente o pelear en las estrechas calles donde sería rodeado, Sansón decidió hacer algo que nadie esperaba. Caminó directamente hacia la puerta principal de la ciudad, donde estaba armada la emboscada principal. Los guardias lo vieron acercarse y gritaron la alarma, pero antes de que pudieran reaccionar adecuadamente, Sansón ya estaba sobre ellos. Con fuerza descomunal, agarró las dos hojas de la puerta gigantesca junto con los pilares laterales y la travesaño superior. Era una estructura que pesaba varias toneladas, construida para durar siglos. Lo que sucedió a continuación fue uno de los hechos más imposibles de la historia humana. Sansón arrancó todo el sistema de la puerta del suelo, lo levantó sobre sus hombros como si fuera un haz de leña y comenzó a caminar. Los filisteos quedaron paralizados de asombro y terror. Estaban viendo a un hombre cargar solo una estructura que normalmente requeriría docenas de bueyes y equipos especiales para mover. Era una demostración de poder tan sobrenatural que algunos guerreros simplemente huyeron, convencidos de que enfrentaban a un demonio o a un dios. Pero Sansón no había terminado. Llevando las puertas de Gaza sobre sus hombros, comenzó a subir la montaña que se encontraba frente a la ciudad. Era un camino empinado y difícil que dejaría exhausto a cualquier hombre normal, incluso sin carga alguna. Sansón hizo todo el trayecto cargando toneladas de madera, bronce y hierro, sus músculos trabajando como máquinas divinas, su respiración manteniéndose controlada y fuerte. Cada paso lo alejaba más de Gaza, dejando atrás una ciudad sin puertas, vulnerable y humillada. Cuando llegó a la cima de la montaña frente a Hebrón, a unos 60 kilómetros de Gaza, Sansón finalmente depositó su carga imposible. Las puertas de Gaza quedaron allí, en lo alto de la montaña, como un monumento a la fuerza sobrenatural y un símbolo de la humillación de los filisteos. Cualquier viajero que pasara por ese camino podía ver las puertas y saber que el poder de los opresores no era absoluto. Había alguien que podía desafiar su fuerza, alguien que hacía lo imposible parecer trivial. La noticia de lo ocurrido en Gaza se propagó más rápido que un incendio en paja seca. Los filisteos quedaron en estado de choque, incapaces de comprender cómo un solo hombre había realizado tal hazaña. Gaza quedó indefensa durante semanas hasta que se pudieron construir e instalar nuevas puertas. Pero el daño psicológico fue mucho mayor que el físico. El mito de la invencibilidad filistea había sido roto por un gigante hebreo que cargaba puertas de ciudades como si fueran juguetes. Entre los hebreos, la historia de las puertas de Gaza se convirtió en una fuente de esperanza y orgullo. Durante 40 años habían vivido doblegados bajo el yugo filisteo, creyendo que eran demasiado débiles para resistir. Pero ahora sabían que Dios había levantado un libertador entre ellos, un hombre con fuerza suficiente para desafiar imperios enteros. Niñas hebreas jugaban a ser Sansón,
imitando el gesto de cargar puertas imaginarias, y los ancianos contaban la historia alrededor de las fogatas, siempre añadiendo nuevos detalles épicos. Sansón continuó su viaje de regreso a las montañas de Judá, dejando tras de sí una Gaza herida y un pueblo enemigo humillado. Había probado una vez más que el poder de Dios, operando a través de un hombre consagrado, podía realizar lo imposible. Pero también había demostrado algo más sutil y peligroso, que su fuerza lo colocaba por encima de las leyes normales de la guerra y la diplomacia. Él era una fuerza de la naturaleza, un huracán humano, y ni siquiera sus enemigos más poderosos podían predecir o contener sus acciones. Las puertas de Gaza permanecieron en lo alto de la montaña durante muchos años, recordatorio silencioso de que existen límites para el poder humano, pero no para el poder divino. Y Sansón continuó su guerra solitaria contra los filisteos, sabiendo que cada victoria lo acercaba más a su destino final, pero aún inconsciente de que su mayor debilidad no se encontraría en el campo de batalla, sino en el corazón de una mujer. En el valle de Soreque, donde las viñas crecían en filas ordenadas y los olivos ofrecían sombra fresca, vivía una mujer que sería recordada por la historia como la perdición del más fuerte de los hombres. Su nombre era Dalila, y su belleza era legendaria en toda la región. Tenía cabello negro como la noche, ojos oscuros como pozos profundos, y una gracia natural que hacía que hombres poderosos se comportaran como niños. Pero Dalila era más que solo bella. Era inteligente, ambiciosa, y sabía exactamente cómo usar sus encantos para conseguir lo que quería. Sansón la encontró en uno de sus viajes por el territorio filisteo y quedó hechizado desde el primer momento. Después de años de guerra y soledad, de cargar solo el fardo de ser el libertador de Israel, finalmente había encontrado a alguien que lo hacía olvidar sus responsabilidades. Dalila era diferente a las otras mujeres que había conocido. No se intimidaba con su fuerza física, no lo trataba como una curiosidad o un monstruo. Con ella, Sansón podía ser simplemente un hombre apasionado. Los encuentros se volvieron frecuentes. Sansón bajaba de las montañas de Judá hasta el valle de Soreque, pasando días enteros en compañía de Dalila. Ella lo recibía en su casa lujosa, le ofrecía alimentos finos, cantaba para él al son de la arpa, masajeaba sus músculos cansados por la guerra. Era un paraíso terrenal para un hombre que había pasado la vida luchando, y Sansón se entregó completamente a esa pasión abrumadora. Pero los señores filisteos no tardaron en descubrir el romance. Cuando supieron que el terrible juez de Israel estaba enamorado de una de sus mujeres, vieron la oportunidad perfecta para finalmente derrotar a su enemigo más peligroso. Buscaron a Dalila en secreto y le hicieron una propuesta que no podía rechazar. Ofrecieron 1.500 monedas de plata a cada uno de los 5 príncipes filisteos, un total de 5.500 monedas, una fortuna capaz de hacerla rica por el resto de su vida. Todo lo que tenían que hacer era descubrir el secreto de la fuerza sobrenatural de Sansón. Había rumores de que su poder estaba ligado a algún ritual u objeto específico, pero nadie lo sabía con certeza. Si Dalila conseguía descubrir la fuente de su fuerza y cómo neutralizarla, los filisteos podrían finalmente capturar y matar al hombre que había aterrorizado a su pueblo durante años. Era una misión de espionaje disfrazada de amor, y Dalila aceptó sin dudar. El primer intento fue sutil. Durante una noche romántica, mientras Sansón descansaba con la cabeza en su regazo, Dalila comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre su fuerza extraordinaria. Con voz suave como miel, preguntó cómo sería posible atarlo, fingiendo que era solo curiosidad femenina sobre su poder. Sansón, aún cauteloso incluso en el amor, le dio una respuesta falsa. Dijo que si lo ataran con 7 cuerdas verdes que aún no estuvieran secas, quedaría débil como cualquier otro hombre.
Dalila transmitió la información a los príncipes filisteos, que trajeron las 7 cuerdas verdes. Esa misma noche, después de que Sansón profundamente durmiera, ella lo ató cuidadosamente y luego gritó: «Los filisteos vienen sobre ti, Sansón». Él despertó instantáneamente y rompió las cuerdas como si fueran hilos de lino quemados por el fuego. Los guerreros filisteos que estaban escondidos en la casa huyeron rápidamente, y Sansón rió de la burla, pensando que Dalila solo estaba probando su fuerza por diversión. Pero Dalila no se rindió. Fingió estar ofendida porque él le había mentido y comenzó a presionarlo nuevamente. Dijo que si realmente la amaba, confiaría en ella completamente y le contaría la verdad. Sansón, queriendo calmar su ira sin revelar el verdadero secreto, inventó otra mentira. Dijo que si lo ataran con cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas, perdería su fuerza. Una vez más, Dalila consiguió las cuerdas, lo ató durante el sueño y gritó la alarma. Una vez más, Sansón se libró fácilmente, rompiendo las cuerdas como hilos de araña. El tercer intento siguió el mismo patrón. Dalila continuó presionando, mezclando lágrimas con caricias, acusaciones con besos. Sansón inventó una tercera mentira, diciendo que si ella tejía sus 7 trenzas con el hilo de la tela y las sujetaba con una estaca, él quedaría débil. Dalila hizo exactamente eso mientras él dormía, pero cuando gritó la alarma, él despertó y arrancó tanto la estaca como la tela, probando una vez más que había mentido. Pero la presión se intensificaba. Dalila cambió de táctica, volviéndose más emocional y manipuladora. Lloraba constantemente. Lo acusaba de no amarla verdaderamente. Decía que estaba siendo humillada por sus compatriotas por no lograr la respuesta. Usó todos los artificios de la seducción femenina, alternando entre súplicas apasionadas y acusaciones amargas. Día tras día, lo importunaba con las mismas preguntas, haciendo su vida miserable con presión constante. Sansón comenzó a sentir el peso de esa insistencia. El hombre que había derrotado a 1000 guerreros con una mandíbula de asno, que había cargado las puertas de Gaza, estaba siendo lentamente vencido por la persistencia de una mujer determinada. Su fuerza física permanecía intacta, pero su resistencia emocional se agotaba. El amor que sentía por Dalila lo hacía vulnerable de una forma que ningún ejército había logrado. Finalmente, después de semanas de presión constante, Sansón ya no pudo más. Su alma estaba angustiada hasta casi morir y tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida y la historia de Israel. Miró en los ojos oscuros de Dalila y decidió contar la verdad completa. Dijo que nunca había pasado navaja por su cabeza, pues era nazareo desde el vientre de su madre. Si lo rapaban, su fuerza se retiraría de él y quedaría débil como cualquier otro hombre. Dalila supo inmediatamente que esta vez él había dicho la verdad. Había algo en la voz de Sansón, una gravedad diferente que la convenció de que finalmente había descubierto el secreto. Mandó llamar a los príncipes filisteos, diciéndoles que subieran una vez más y trajeran el dinero, pues finalmente había conseguido la información que buscaban. Los 5 príncipes vinieron con toda la plata prometida, ansiosos por ver el fin de su mayor enemigo. Esa noche, Dalila hizo que Sansón durmiera sobre sus rodillas, acariciando sus largos cabellos por última vez. Cuando él estaba en un profundo sueño, ella llamó a un hombre que estaba escondido y ordenó que rapara las 7 trenzas de la cabeza de Sansón. A medida que los cabellos caían al suelo, podía sentir que algo estaba cambiando. El cuerpo poderoso que reposaba en su regazo parecía estar perdiendo su energía vital, como si una fuerza invisible se retirara de él. Cuando terminó el trabajo, Dalila gritó por última vez: «Los filisteos vienen sobre ti, Sansón».
Él despertó como de otras veces, pensando que se libraría fácilmente de los enemigos, como siempre hacía. Pero cuando intentó usar su fuerza, descubrió horrorizado que se había retirado por completo. Era solo un hombre común, fuerte naturalmente, pero sin ningún poder sobrenatural. Los filisteos se lanzaron sobre él como lobos hambrientos. Después de años de terror y humillación, finalmente tenían al destructor de su pueblo completamente a su merced. El martillo de Dios había sido quebrado por la traición del amor, y el precio de la pasión sería pagado con sufrimiento más allá de la imaginación humana. El grito de agonía que resonó por los pasillos del palacio filisteo en Gaza fue tan terrible que hasta los soldados más experimentados temblaron. Sansón, el hombre que había aterrorizado 5 ciudades durante décadas, estaba siendo torturado por sus captores con una crueldad refinada y calculada. Habían decidido que una muerte rápida sería demasiada clemencia para aquel que había causado tanto sufrimiento al pueblo filisteo. Querían que viviera, pero de una forma que fuera peor que la muerte. Los príncipes filisteos se reunieron alrededor del prisionero encadenado, sus rostros brillando con la sed de venganza finalmente saciada. Allí estaba el gigante que había matado a miles de sus guerreros, que había humillado sus ciudades, que se había convertido en la pesadilla de sus noches. Ahora era solo un hombre común, fuerte aún, pero sin poderes sobrenaturales, vulnerable y a merced de sus enemigos más odiosos. La tortura comenzó con refinamiento sádico. Primero, les arrancaron los ojos con hierros en brasa, cauterizando las órbitas para que nunca más pudiera ver la luz del sol. Los gritos de Sansón resonaron por las murallas de Gaza, y cada filisteo que los escuchaba sentía una satisfacción visceral. El hombre que había visto la muerte de tantos de sus compatriotas ahora conocía personalmente el significado del sufrimiento extremo. Sangre manaba por el rostro del gigante ciego. Pero los torturadores no habían terminado. Lo encadenaron con grilletes de bronce, pesados, suficientes para quebrar la voluntad de cualquier hombre común. Las cadenas fueron forjadas especialmente para él, con eslabones gruesos como el puño de un hombre, atadas a argollas que cortaban su piel con cada movimiento. Luego lo llevaron a la prisión más profunda y oscura de Gaza, un hoyo subterráneo donde la humedad goteaba constantemente de las piedras y las ratas corrían entre los prisioneros. Pero la humillación final aún estaba por venir. Los filisteos decidieron que Sansón trabajaría como un animal de carga, moliendo granos en la prisión como el más bajo de los esclavos. Era un trabajo tradicionalmente hecho por mujeres o por bueyes, una ocupación degradante que simbolizaba su caída completa desde la posición de juez de Israel hasta la de bestia de carga. Día tras día, semana tras semana, el hombre que había cargado las puertas de Gaza caminaba en círculos, empujando la pesada muela de piedra, sus pies descalzos sangrando en el suelo áspero. La rutina de la prisión era brutalmente monótona. Sansón se despertaba antes del amanecer con los gritos de los guardias. Recibía una taza de papilla aguada y trozos de pan mohoso, y luego era conducido a las cadenas de la muela. Durante 12 horas seguidas caminaba en círculos interminables, sus músculos contrayéndose con el esfuerzo constante, su mente luchando contra la locura que amenazaba consumirlo en las tinieblas perpetuas de su ceguera. Los otros prisioneros lo observaban con una mezcla de piedad y admiración. Algunos habían oído las historias de sus hazañas cuando aún era libre, y apenas podían creer que aquel hombre roto fuera el mismo que había derrotado ejércitos enteros. Otros, filisteos capturados en batallas menores, escupían en su dirección cada vez que pasaban, culpándolo por sus propias desgracias. Pero todos reconocían que había algo aún majestuoso en aquel gigante ciego,
una dignidad que ni siquiera la tortura y la humillación lograron destruir por completo. Durante los primeros meses de cautiverio, Sansón luchó contra la desesperación que amenazaba engullirlo como una ola negra. El dolor físico de las torturas había disminuido con el tiempo, pero la agonía mental era constante e implacable. Recordaba a Dalila, la suavidad de sus manos, la dulzura de sus besos, y sentía una furia tan intensa que llegaba a temblar. Había sido traicionado por el único ser humano en quien confiaba completamente, vendido por plata como un animal en el mercado. Pero gradualmente, en las profundidades de su prisión subterránea, Sansón comenzó a redescubrir algo que había perdido durante años de victorias fáciles y poder absoluto: su relación con Dios. Durante las largas horas caminando en círculos, comenzó a orar nuevamente, no pidiendo fuerza para destruir enemigos, sino buscando perdón por sus fallas y sabiduría para entender su sufrimiento. Había roto su voto nazareo, se había entregado a la lujuria, había puesto su pasión por encima de su misión. Ahora pagaba el precio de sus elecciones. Los meses se convirtieron en años y lentamente un cambio comenzó a manifestarse en el prisionero ciego. Sus cabellos, rapados en la noche de la traición, comenzaron a crecer nuevamente. Era un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero gradualmente las trenzas negras volvieron a caer sobre sus hombros. Los guardas filisteos no prestaban mucha atención al crecimiento del cabello de un prisionero ciego y aparentemente inofensivo. Para ellos, Sansón era solo otro esclavo roto, incapaz de causar cualquier problema. Pero Sansón sentía la diferencia. Cada semana que pasaba, percibía una energía sutil retornando a su cuerpo. No era aún la fuerza sobrenatural de antes, pero era el inicio de algo. Sus oraciones se volvieron más fervorosas, su arrepentimiento más profundo. Comenzó a entender que Dios no lo había abandonado completamente, que tal vez aún hubiera un propósito para su vida, incluso en esa condición miserable. Los filisteos, por su parte, comenzaron a acostumbrarse a la presencia de su prisionero famoso. El terror que el nombre de Sansón había inspirado durante décadas fue gradualmente sustituido por una sensación de victoria permanente. Visitantes de otras ciudades venían a Gaza específicamente para ver al poderoso juez de Israel reducido a un molinero ciego. Era una atracción turística, un trofeo vivo de la superioridad filistea sobre los hebreos. Los niños filisteos eran traídos por sus padres para ver al hombre que había sido la pesadilla de una generación. Apuntaban hacia él a través de las rejas, riendo de su apariencia desaliñada y de sus movimientos mecánicos alrededor de la muela. Algunos lanzaban pequeñas piedras o restos de comida, mientras los adultos contaban historias exageradas sobre cómo había sido finalmente capturado gracias a la inteligencia superior de los príncipes filisteos. Pero en las profundidades de su alma, Sansón mantenía una llama que ninguna humillación logró apagar completamente. Era la llama de la fe, alimentada por el recuerdo de quién había sido y por la esperanza de que Dios aún no había terminado con él. Sus labios murmuraban oraciones constantes mientras caminaba, pidiendo fuerza no para escapar, sino para cumplir cualquier propósito final que el Todopoderoso aún tuviera reservado para su vida. Los cabellos continuaban creciendo, largos y oscuros como en los días de gloria, y con ellos, muy lentamente, casi imperceptiblemente, la fuerza comenzaba a regresar al cuerpo del gigante ciego. Los filisteos no notaban, demasiado ocupados con sus celebraciones de victoria para prestar atención a los detalles. Pero Sansón sentía y esperaba y oraba. El martillo de Dios había sido quebrado, pero tal vez aún pudiera dar un último golpe devastador. El templo de Dagón en Gaza era una maravilla arquitectónica que simbolizaba el poder y la riqueza de los filisteos. Construido en honor al dios Pez, principal divinidad del pueblo del mar,
El edificio era sostenido por dos columnas centrales masivas, cada una tallada de un solo bloque de piedra caliza y decorada con relieves intrincados. Entre esas columnas se encontraba el altar principal, donde se ofrecían sacrificios al dios que supuestamente había entregado a Sansón en las manos de sus devotos. Era el festival anual de Dagón, y toda Gaza estaba en fiesta. Miles de filisteos se habían reunido en el templo y alrededor de él, celebrando no solo a su Dios, sino también la captura del terrible juez de Israel. 2 años habían pasado desde que Sansón fue encarcelado, y los filisteos finalmente se sentían seguros para hacer una celebración grandiosa de su victoria. Príncipes, sacerdotes, comerciantes, soldados y ciudadanos comunes llenaban cada espacio disponible del templo, sus voces elevándose en cánticos de alabanza y triunfo. Los 5 príncipes filisteos ocupaban lugares de honor en la plataforma superior del templo, desde donde podían ver tanto el altar como la multitud reunida abajo. Sus vestiduras eran ricas en oro y púrpura. Sus rostros brillaban con satisfacción y sus copas siempre estaban llenas del mejor vino. Era el momento de mayor gloria de sus vidas, el día en que podían finalmente celebrar sin miedo la destrucción de su mayor enemigo. La fiesta había durado horas, con danzas, música, sacrificios y discursos exaltando la grandeza de Dagón. Pero los filisteos querían más que celebración. Querían humillación total de su prisionero. Uno de los príncipes se levantó y gritó a la multitud embriagada: «¡Traigan a Sansón para que juegue delante de nosotros!». La sugerencia fue recibida con rugidos de aprobación. ¿Qué mejor manera de coronar la fiesta que exhibir al antiguo terror de Israel como un payaso ciego para el entretenimiento público? Guardias fueron enviados a la prisión para buscar al prisionero especial. Lo encontraron en su celda sentado en silencio, sus cabellos ahora crecidos hasta los hombros, sus órbitas vacías mirando hacia el suelo de piedra. Había algo diferente en él, una quietud que no era solo resignación, sino que parecía casi expectativa. Cuando le dijeron que se levantara y viniera a entretener a la multitud en el templo, obedeció sin resistencia, permitiendo que lo condujeran por las calles de Gaza hasta el gran edificio sagrado. El rugido de la multitud cuando Sansón apareció en el templo fue ensordecedor. Miles de voces gritaron insultos, burlas y maldiciones contra el hombre que había aterrorizado su nación durante décadas. Pero también había una corriente subyacente de admiración morbosa. Incluso ciego, encadenado y desaliñado, Sansón todavía impresionaba por su estatura física. Sus músculos, aunque ya no sobrenaturales, aún eran impresionantes, y su presencia cargaba una dignidad que ni siquiera años de prisión habían logrado quebrar por completo. Los sacerdotes de Dagón hicieron discursos exaltando a su Dios por la victoria sobre el campeón de los hebreos. Declararon que Dagón había probado su superioridad sobre el Dios de Israel, entregando a su juez más poderoso en las manos de los filisteos. La multitud respondió con aclamaciones salvajes, levantando copas de vino al aire y cantando himnos de alabanza al Dios pez. Era el momento de mayor triunfo religioso y político de la historia filistea. Sansón fue colocado en el centro del patio interno del templo, cerca de las 2 columnas principales, para que todos lo vieran claramente. Un joven fue designado para guiado, sosteniendo su mano para conducirlo donde los organizadores de la fiesta deseaban. Durante 1 hora, Sansón fue obligado a realizar trucos humillantes para el divertimento de la multitud. Lo hicieron tropezar intencionadamente, lo empujaron de un lado a otro, gritaron órdenes contradictorias para confundirlo. A cada nueva humillación, las risas y aplausos se volvían más altos. Pero durante toda esta tortura psicológica, Sansón estaba orando en silencio. Sus palabras no eran de odio o venganza, sino de súplica genuina al Dios de sus padres.
Reconocía sus fallas, pedía perdón por haber roto su voto, por haber puesto sus deseos por encima de su misión. Y entonces, cuando sintió que se había humillado completamente ante el Todopoderoso, hizo una petición final, fuerza para cumplir una última misión, aunque le costara su propia vida. Fue entonces cuando Sansón se dirigió al joven que lo guiaba, su voz baja pero clara. «Déjame palpar las columnas en que se sostiene la casa para que me apoye en ellas». Era un pedido aparentemente inocente de un hombre ciego que quería apoyarse, y el joven, sin sospechar nada, lo condujo exactamente donde él quería ir. Sansón se posicionó entre las dos columnas centrales, una bajo cada brazo, fingiendo solo buscar apoyo para descansar. La multitud continuó su celebración salvaje, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Los príncipes filisteos brindaron una vez más a la sabiduría de Dagón. Los sacerdotes entonaron cánticos de victoria y miles de voces se elevaron en júbilo. El templo estaba lleno más allá de su capacidad normal, con personas apiñadas en cada nivel, desde el patio terreno hasta las galerías superiores. Era la mayor concentración de élite filistea jamás reunida en un solo lugar. Entonces Sansón hizo su última oración, no más susurrada, sino pronunciada en voz alta para que todos pudieran oír. «Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y dame fuerza solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis dos ojos». Era una oración de despedida, una petición final de un hombre que sabía que estaba a punto de morir, pero quería que su muerte tuviera significado. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón por última vez, llenando sus músculos con poder divino, restaurando por unos instantes la fuerza sobrenatural que había perdido. Sus brazos se volvieron como barras de hierro, sus manos como garras de bronce. Con un grito que resonó por todo el templo, grito que mezclaba agonía, furia y determinación, Sansón empujó las dos columnas centrales con toda la fuerza que Dios le había devuelto. El sonido de la piedra mármol rompiéndose fue como el rugido de 1000 truenos. Las columnas principales, que sostenían todo el peso del techo del templo, comenzaron a agrietarse e inclinarse. Por un momento terrible, el tiempo pareció suspenderse, con miles de personas mirando hacia arriba en horror creciente, empezando a comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, con un estruendo que hizo temblar la tierra por kilómetros a la redonda, todo el techo del templo se derrumbó. Bloques de piedra del tamaño de casas cayeron sobre la multitud en pánico. Las vigas de cedro se partieron como ramas secas. Las paredes laterales, sin el apoyo de las columnas centrales, se desmoronaron hacia adentro. En cuestión de segundos, el magnífico templo de Dagón se transformó en una montaña de escombros, enterrando bajo toneladas de piedra y madera a todos los que estaban en su interior. El rugido del derrumbe fue oído a leguas de distancia, y una nube de polvo se elevó al cielo como humo de sacrificio. Cuando finalmente regresó el silencio, Gaza estaba en duelo total. Los 5 príncipes filisteos estaban muertos, aplastados junto con miles de sus súbditos más importantes. Sacerdotes, generales, comerciantes ricos, artesanos hábiles, toda la élite de la sociedad filistea había perecido en un instante. Y en el centro de los escombros, bajo las piedras de las columnas que había roto con sus propias manos, yacía el cuerpo de Sansón, finalmente en paz después de una vida de guerra y sufrimiento. La última fuerza había sido usada, y el martillo de Dios había dado su golpe final y más devastador. Los hermanos de Sansón descendieron de Judá a Gaza en la oscuridad de la noche, semanas después del desastre que había transformado el templo de Dagón en una montaña de escombros. La ciudad aún estaba en duelo, sus calles silenciosas, sus habitantes caminando como fantasmas entre las ruinas de su grandeza.
El poder de los filisteos había sido quebrado en un solo día con la muerte de sus 5 príncipes y de miles de ciudadanos importantes. Era como si un huracán divino hubiera pasado por Gaza, dejando solo destrucción y desesperación. Encontrar el cuerpo de Sansón entre los escombros fue un trabajo arduo y peligroso. Bloques de piedra pesando toneladas tenían que ser cuidadosamente removidos, mientras los hermanos excavaban en busca de los restos mortales del hombre que había sido el terror y la esperanza de una generación. Cuando finalmente lo encontraron, estaba exactamente donde debía estar, en el centro de la destrucción, sus brazos aún extendidos en la posición en que había empujado las columnas fatales. Incluso en la muerte, había algo majestuoso en su figura, como si estuviera durmiendo después de completar una tarea hercúlea. Cargaron el cuerpo de regreso a las montañas de Judá, donde fue sepultado en la tumba de Manoá, su padre, entre Sorá y Estaol. Era un funeral simple, sin grandes ceremonias, pero toda la tribu de Dan estaba presente, junto con representantes de otras tribus de Israel. Hombres endurecidos por la guerra lloraban abiertamente, recordando las veces en que Sansón había luchado solo contra cientos de enemigos. Mujeres que habían perdido esposos e hijos en las guerras contra los filisteos susurraban oraciones de gratitud por aquel que había vengado a sus muertos. Las historias sobre Sansón comenzaron a propagarse incluso antes de que su cuerpo estuviera frío en la tumba. Cada persona que había testigo una de sus hazañas contaba y recontaba los detalles, siempre añadiendo nuevos elementos épicos. El león muerto con las manos desnudas se volvía mayor y más feroz en cada narración. Los 1000 filisteos muertos en Leí se transformaban en 2000, luego en 3000. Las puertas de Gaza crecían en tamaño y peso hasta parecer imposibles de mover incluso para 10 hombres. Pero detrás de las leyendas y exageraciones había una verdad fundamental que ningún contador de historias podía distorsionar. Sansón había sido un hombre real que hizo cosas realmente extraordinarias. Durante 20 años, había servido como juez de Israel, no a través de sabiduría política o habilidad diplomática, sino a través de fuerza bruta y coraje sobrenatural. Había enfrentado solo al pueblo que oprimía a su nación, luchando una guerra personal que gradualmente se transformó en liberación nacional. Los hebreos de las generaciones siguientes recordaban a Sansón como el último de los grandes héroes, el hombre que había probado que Dios aún luchaba al lado de su pueblo escogido. Niñas jugaban a ser Sansón, representando sus famosas batallas con espadas de madera y rugidos de juguete. Jóvenes guerreros invocaban su nombre antes de entrar en combate, esperando recibir una fracción de su fuerza legendaria. Ancianos contaban sus historias alrededor de fogatas, siempre terminando con la misma moraleja: nunca subestimen el poder de Dios, operando a través de un hombre verdaderamente consagrado. Pero Sansón también se convirtió en un símbolo de advertencia, una lección sobre los peligros del orgullo y la pasión desenfrenada. Rabinos y profetas usaban su historia para enseñar sobre las consecuencias de la desobediencia, sobre cómo incluso los más poderosos pueden caer cuando abandonan los principios que los sustentan. Él había sido invencible en batalla, pero vulnerable al engaño femenino. Había derrotado ejércitos, pero no logró vencer sus propias debilidades. La figura de Sansón era demasiado compleja para encajar en categorías simples de héroe o villano. Era simultáneamente el libertador más poderoso de Israel y el juez más falible. Sus victorias eran espectaculares, pero sus fallas eran igualmente dramáticas. Había salvado a su pueblo de la opresión filistea, pero también había roto votos sagrados y cedido a la lujuria. Era un gigante espiritual y un hombre común, un instrumento de Dios y un pecador como cualquier otro. Los filisteos, por su parte,
nunca se recuperaron completamente del golpe que Sansón les había infligido. La destrucción de su élite gobernante creó un vacío de poder que duró generaciones. Sus ciudades-estado entraron en conflicto unas con otras, disputando el control que antes ejercían los 5 príncipes muertos en Gaza. El poder militar que había dominado la región durante décadas se fragmentó, permitiendo que otras naciones, incluyendo Israel, ganaran fuerza e influencia. Décadas después de la muerte de Sansón, cuando David se convirtió en rey de Israel, pudo conquistar territorios filisteos que habían sido inexpugnables durante la vida del juez de Dan. Era como si la muerte de Sansón hubiera quebrado no solo el templo de Dagón, sino también el espíritu de invencibilidad que había vuelto a los filisteos tan temibles. El martillo de Dios había dado su último golpe, pero los ecos de ese golpe reverberaron a través de la historia. Escritores posteriores vieron en Sansón una prefiguración de temas que se repetirían en la historia de Israel. El Salvador que muere para salvar a su pueblo, la fuerza que viene a través de la debilidad, la victoria que emerge de la derrota aparente. Su historia se convirtió en parte de la tradición oral y escrita que definiría la identidad israelita por milenios, un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar cuán falible, para cumplir sus propósitos eternos. Hoy, más de 3000 años después, el nombre de Sansón aún evoca imágenes de fuerza incomparable y tragedia humana. Permanece como uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de la literatura antigua, un hombre que fue simultáneamente más y menos de lo que parecía ser. Su fuerza física era legendaria, pero su fuerza moral era cuestionable. Su fe era genuina, pero su disciplina era deficiente. Era capaz de actos de heroísmo sublime y momentos de debilidad vergonzosa. La arqueología moderna ha encontrado evidencias de la presencia filistea en la antigua Palestina, confirmando el contexto histórico de las narrativas sobre Sansón. Excavaciones en Gaza, Ascalón y otras ciudades revelaron templos, fortificaciones y artefactos que corresponden a las descripciones bíblicas. Aunque no hay evidencia arqueológica directa de la existencia de Sansón como individuo, el mundo en el que supuestamente vivió es históricamente verificable, otorgando credibilidad al núcleo factual de sus historias. Estudiosos modernos debaten si Sansón fue una persona real o una figura mítica creada para simbolizar la resistencia israelita contra la opresión extranjera. Algunos lo ven como un héroe folclórico basado en múltiples guerreros reales, cuyas hazañas fueron combinadas y exageradas a lo largo de los siglos. Otros argumentan que las narrativas contienen detalles demasiado específicos para ser puramente ficticios, sugiriendo que al menos algunas de las historias tienen base histórica, independientemente de su historicidad literal. Sansón se convirtió en un arquetipo cultural duradero. Representa al guerrero solitario que lucha contra probabilidades imposibles, al hombre común tocado por lo divino para realizar hazañas extraordinarias, al héroe trágico cuya mayor fuerza también es su mayor debilidad. Artistas, escritores y cineastas han reinterpretado su historia repetidamente, cada generación encontrando nuevos significados en sus victorias y fallas. En la tradición judía, Sansón es recordado como uno de los Shoftim, los jueces que gobernaron Israel antes de la monarquía. Su inclusión entre estos líderes, a pesar de sus obvias fallas, sugiere una comprensión de que Dios puede usar instrumentos imperfectos para cumplir propósitos perfectos. Rabinos medievales y modernos discutieron extensamente las lecciones morales y espirituales de su vida, viendo en él tanto un modelo a seguir como un ejemplo a evitar. El cristianismo primitivo vio en Sansón una figura tipológica, un precursor del Mesías que sacrificaría su vida para salvar a su pueblo.
La carta a los hebreos lo lista entre los héroes de la fe, enfocándose en su confianza final en Dios en lugar de en sus fallas morales. Esta interpretación enfatiza la capacidad de Dios de redimir incluso a los más falibles de sus siervos, transformando sus errores en instrumentos de salvación. En el mundo islámico, aunque Sansón no se menciona directamente en el Corán, algunas tradiciones lo identifican con figuras proféticas mencionadas en textos posteriores. Esta apropiación intercultural demuestra el atractivo universal de su historia como narrativa sobre fuerza, debilidad, tentación y redención final. La literatura mundial abrazó a Sansón como un símbolo de poder y vulnerabilidad masculina. Desde Milton en Sansón Agonistes hasta obras contemporáneas, escritores han explorado los temas psicológicos y espirituales de su historia. Él representa el eterno conflicto entre deber y deseo, entre vocación divina y naturaleza humana, entre fuerza física y debilidad emocional. El legado militar de Sansón también resuena a través de la historia. Guerreros y comandantes han invocado su ejemplo al enfrentar fuerzas superiores, viendo en él la prueba de que la valentía y la determinación pueden superar desventajas numéricas. Su táctica de guerra asimétrica usando elementos ambientales como armas improvisadas anticipó estrategias que se desarrollarían milenios después. Pero quizás el aspecto más duradero del legado de Sansón sea su humanidad fundamental. En una época en que los héroes eran frecuentemente retratados como figuras perfectas y unidimensionales, la narrativa bíblica presenta a un hombre complejo y contradictorio. Él era simultáneamente juez y rebelde, salvador y destructor, hombre de fe y pecador impenitente. Esta complejidad lo hace más real y más relevante para generaciones posteriores que luchan con sus propias contradicciones internas. Sansón murió como vivió, de forma espectacular, violenta y controvertida. Su muerte no fue la de un santo en su lecho, sino la de un guerrero en su último campo de batalla. Escogió morir con sus enemigos en lugar de vivir como esclavo. Prefirió una muerte significativa a una vida sin propósito. Fue un final apropiado para un hombre que nunca hizo nada a medias, que vivió cada momento de su existencia en extremos de pasión y poder. La tumba de Sansón en las colinas de Judá se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración para sus propias batallas contra probabilidades imposibles. Durante siglos, guerreros israelitas visitaban su sepultura antes de grandes batallas, orando para recibir una fracción de la fuerza que había hecho a aquel hombre invencible. Incluso hoy, turistas y peregrinos visitan los sitios arqueológicos asociados con su historia, buscando conectar con este gigante del pasado. La historia de Sansón nos recuerda que los héroes no necesitan ser perfectos para ser eficaces, que Dios puede usar personas falibles para realizar propósitos extraordinarios. Que la fuerza verdadera viene no solo de los músculos, sino de la capacidad de levantarse tras las caídas, de luchar incluso cuando la victoria parece imposible, de elegir el sacrificio en lugar de la seguridad cuando el momento lo exige. Él fue, en las palabras inmortales de la narrativa bíblica, un hombre que mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. Fue el martillo de Dios que eligió romperse en el último golpe, asegurando que su impacto resonara a través de los siglos. Fue un gigante que cayó, pero llevó consigo un imperio, probando que a veces la mayor victoria de un hombre puede venir en el momento de su mayor derrota. El legado de Sansón perdura porque su historia es, fundamentalmente, una historia sobre la condición humana, nuestra capacidad para la grandeza y nuestro potencial para la falla, nuestra sed de propósito y nuestra lucha contra nuestras propias naturalezas, nuestra mortalidad y nuestra inmortalidad a través de los actos que dejamos atrás. Él fue verdaderamente el martillo de Dios,
un instrumento imperfecto en las manos de un Dios perfecto, y su historia continúa resonando con cualquiera que haya sentido el llamado para ser más que simplemente humano. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired